Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada implícita de funciones exponenciales Euler. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Euler elevado a la 2x al cuadrado por y más y a la 3 es igual a 2. Podemos observar que estamos frente a un ejercicio al cual nos toca hallarle la derivada de manera implícita. Entonces procedemos como en los casos anteriores, inicializando con la aplicación de la propiedad uniforme de las derivadas. Entonces, de la siguiente manera lo vamos a hacer. Miramos el miembro izquierdo de la igualdad y el miembro derecho y decimos derivada con respecto a x de todo el miembro izquierdo de la igualdad, que sería Euler elevado a la 2x al cuadrado por y más y a la 3. Todo esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 2, que es el miembro derecho de dicha igualdad. Hemos aplicado propiedad uniforme de la derivada. Ahora aquí observamos que en el miembro izquierdo de dicha igualdad tenemos la derivada de la suma de funciones. Tenemos dos funciones derivadas de la suma de esas dos funciones. Para dar efecto vamos a recordar esta regla que me permite derivar sumas de funciones. La parte inicial del estudio de la derivada teníamos lo siguiente: derivada con respecto a x de u más o menos v en general va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que nos permite hallar la derivada de suma o diferencia de funciones. Y acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos la derivada de una constante. Recordemos esta regla que nos dice en general lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto va a ser igual a 0. Derivada de una constante es 0. Entonces vamos a darle aplicabilidad a estas dos reglas de manera detallada, paso a paso. Quedaría lo siguiente: en el miembro izquierdo tendríamos derivada con respecto a x de Euler elevado a la 2x al cuadrado por y más la derivada con respecto a x de y a la 3. Esto va a ser igual a derivada de 2. Recuerden que 2 es una constante y esto es igual a 0. Y hemos dado aplicabilidad a estas dos reglas de la derivación, paso a paso. Observamos que tenemos ahora, en los dos términos que tenemos en el miembro izquierdo de la igualdad, tenemos derivada de Euler elevado a todo eso a un exponente y derivada de y a un exponente. Entonces, la regla para derivar Euler elevado a un exponente la vamos a recordar, que dice lo siguiente: si nosotros tenemos en general lo siguiente, derivada con respecto a x de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler, a la v por la derivada con respecto a x de v. Y además tenemos acá la derivada de una potencia. Recordemos esta regla para derivar la potencia de una variable. Tendríamos en general lo siguiente: derivada con respecto a x de a a la n, siendo a la variable y en el exponente esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a hacer la aplicación de estas dos reglas de derivación de manera detallada, paso a paso. Quedaría de la siguiente manera el ejercicio entonces:
derivada de Euler elevada a un exponente. Recuerden de que es el mismo Euler elevado al mismo exponente, que sería 2x al cuadrado por y, por la derivada con respecto a x de 2x al cuadrado por y. Ya cumplimos con la derivada del primer término. Ahora más la derivada de esta potencia sería 3y a la 3 menos 1. Pero recuerden que estamos derivando y si estamos derivando y nos queda entonces por la derivada de y con respecto a x. Todo esto va a ser igual a lo que está en igualdad, 0. Y estamos aplicando estas dos reglas de derivación en este paso. Cada paso lo justificamos con las reglas respectivas. Observamos ahora que nos toca hallar la derivada de una constante por estas funciones. En este caso, todas estas dos funciones actúan como si fuera una variable. Entonces, recordemos la regla de derivación que podemos aplicar. Nosotros vamos a aplicar la siguiente regla de derivación. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de una constante por una variable, en este caso las dos funciones actúan como una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable. En general, esa es la regla que vamos a aplicar. La aplicamos. Aquí tendríamos que resolver las operaciones indicadas del exponente. Vamos a proceder de esa manera, paso a paso. Tendríamos entonces acá en el miembro izquierdo lo siguiente. Euler elevado a la 2x al cuadrado por y por 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de ¿qué? De x al cuadrado por y, más 3y a la 3 menos 1 sería 3y a la 2 por la derivada de y con respecto a x. Todo esto es igual a 0. De manera detallada, paso a paso, estamos desarrollando los ejercicios. ¿Qué observamos ahora? Que nos toca ya la derivada de x cuadrado por y. ¿Qué es x cuadrado por y? Un producto. Para tales efectos nosotros tenemos que aplicar la regla para derivar un producto. Vamos a ver si la tenemos escrita. No la tenemos escrita, entonces procedemos a recordarla y decimos en general lo siguiente: derivada con respecto a x de u por v. En general esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general vamos a aplicar esta regla para derivar el producto. Entonces, esta es la regla que aplicamos acá. Entonces procedamos. Podemos ya aplicar propiedad conmutativa con el 2. Quedaría de la siguiente manera. Ya nosotros podemos arrastrar este 2, o vamos a dejarlo inicialmente así y después resolvemos eso. Aquí tendríamos Euler elevado a la 2x al cuadrado por y. Aquí sería por 2 que multiplica. Vamos a abrir un signo de agrupación como lo es el corchete para que quede esto como que más detallado. Entonces sería derivada del producto sería x al cuadrado por la derivada con respecto a x de y más y por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Cerramos el signo de agrupación que es el corchete y nos quedaría ahora más el segundo término sería aquí. Vamos a dejarlo tal cual como está inicialmente, 3y al cuadrado por la derivada de y
con respecto a x. Y esto es igual a 0. Vea que estamos simplemente aplicando de manera detallada cada una de las reglas, justificando los pasos. Observamos que aquí tenemos dentro del corchete, nos toca hallar la derivada de esta potencia de x al cuadrado. Miremos a ver si tenemos esa regla. Acá tenemos la derivada para hallar la derivada de una potencia. Esta regla nos permite hallar la derivada de una potencia. Ya la habíamos escrito previamente, entonces démosle aplicabilidad. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos Euler elevado a la 2x al cuadrado por y, que multiplica a 2 por, abrimos el corchete, x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más, aquí tendríamos y que multiplica a 2x a la 2 menos 1. Haciéndolo detalladamente sería eso. 2x a la 2 menos 1. Cerramos el signo de agrupación, que es corchete, más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual a 0. Bueno, vamos a mirar qué podemos hacer en el paso que viene. Aquí desarrollamos las operaciones indicadas en el exponente. Podemos hacer ahora el producto de Euler elevado a la 2x cuadrado y por 2 por todo lo que está dentro del corchete. No es más que la aplicación de la propiedad distributiva. Entonces hagamos aplicación de la propiedad distributiva en ese punto y observemos de qué forma se transforma el ejercicio. Sería entonces 2 por Euler por x cuadrado por derivada de y con respecto a x. Sería entonces, ahora sí sacamos el 2 que multiplica a Euler, 2 que multiplica a Euler elevado a la 2x al cuadrado por y por x cuadrado. Recordemos que las constantes quedan inicialmente, Euler es constante, 2 es constante, quedan en la parte inicial, por x cuadrado por la derivada de y con respecto a x, más, multiplicamos toda esta expresión por lo que tenemos acá como segundo término dentro del corchete y quedaría, decimos, 2 por 2 sería 4, entonces sería más 4 Euler, 4 Euler elevado a la 2x al cuadrado por y. Toda esta expresión por, tenemos 2 por 2 sería 4 Euler a la 2x cuadrado por y por x a la 2 menos 1 simplemente sería por x por el y que tenemos acá. Y de esa forma le hemos dado aplicabilidad a la propiedad distributiva. Multiplicamos todas estas expresiones. Ahora sí sería aquí más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 0. Vean que lo estamos haciendo detenidamente, detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué observamos ahora? Que tenemos el primer término tiene derivada de y con respecto a x. Aquí tenemos un segundo término que no lo tiene y el tercer término sí lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transposición de término. Aquí este segundo término lo vamos a pasar para el miembro derecho de la igualdad, con signos contrarios. Entonces procedamos de esa manera. Vamos a proceder de esa manera y dejamos el primero y tercer término en el miembro izquierdo. Quedaría entonces 2 Euler elevado a la 2x al cuadrado por y
por x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a ¿qué? Este segundo término está con signo positivo, pasa al miembro derecho de la igualdad con signo contrario, o sea, signo negativo. Menos 4 Euler elevado a la 2x al cuadrado por y. 4 Euler elevado a la 2x al cuadrado por y. Por x por y. Este es el exponente, aquí sería ahora por x por y. Bueno, esto es lo que hemos hecho, simplemente una transposición de términos. Recordemos de que toda esta expresión es exponente de Euler. Bueno, ¿qué observamos ahora? Que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos dos términos. El primero tiene derivada de y con respecto a x como factor, al igual que el segundo término. Eso nos sugiere que nosotros debiéramos hacer un proceso de sacar factor común o factorización. Entonces factorizamos, quedaría lo siguiente. Al factorizar tendríamos derivada de y con respecto a x. Va a ser factor de ¿qué? Va a ser factor de 2 Euler. Factor de 2 Euler elevado a la 2x al cuadrado por y por x al cuadrado más ¿qué? Más 3y al cuadrado. Y de esta manera hemos sacado factor común en los dos términos que están acá en el miembro izquierdo de dicha igualdad. 2 Euler elevado a la 2x cuadrado por y por x cuadrado más 3y cuadrado. Y esto a su vez va a ser igual a lo que está en el miembro derecho de la igualdad, que es ¿qué es lo que está en el miembro derecho de la igualdad? Menos 4 Euler, vamos a poner un poquitico más grande, 4 Euler elevado a la 2x al cuadrado por y por x por y. Por x por y. Ya que lo hemos hecho de manera detallada paso a paso. Observamos ahora, ¿qué observamos? Nosotros tenemos que tener una observación muy rápida. Observamos que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos este binomio. Ese binomio que tenemos está multiplicando a la derivada de y con respecto a x, que es lo que nos interesa hallar. Entonces, al pasarlo al miembro derecho de la igualdad, pasa dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a hacer partición del tablero y desarrollamos ese paso a seguir. Hagamos partición de tablero y podemos hacer ese pasito a seguir. Bueno, particionamos el tablero lo más que se pueda y tendríamos entonces lo siguiente. Un ejercicio bien bonito. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a pasar la línea divisoria para poder particionar. Todo lo que está en el miembro derecho de la igualdad lo vamos a dejar tal cual como está. Menos 4 Euler menos 4 Euler elevado a la 2x cuadrado por y elevado a la 2x al cuadrado por y por x por y. Ese miembro derecho queda tal cual como está y el binomio que está en el miembro izquierdo que está multiplicando decíamos que pasa del otro lado de la igualdad dividiendo. ¿Qué va a pasar dividiendo entonces? 2 Euler elevado a la 2x cuadrado elevado a la 2x cuadrado por y
por x cuadrado por x al cuadrado. Mire lo bonito del ejercicio por x cuadrado ahora, más 3y cuadrado, más 3y al cuadrado. Mire lo bonito del ejercicio. Bueno, al observar el resultado que tenemos, nos damos cuenta que ya no es posible hacer más procesos de simplificación. Estamos observando aquí y nos damos cuenta que no es posible ya hacer procesos de simplificación. Por tal motivo, procedemos a resaltarlo en una cuadrícula dicho resultado. Bien bonito el ejercicio. Nos podemos dar cuenta que es un ejercicio bien bonito, ya que lo hemos hecho como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, los desarrollamos con fin que quede evidencia de todos los procesos matemáticos. Y de esa forma hemos llegado al feliz resultado de dicho ejercicio. Trato de ver aquí si es posible simplificar algo, pero no se hace posible. De pronto, tratando de hacer algo más, se enreda más el ejercicio. Esa es la parte ya final de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, acá en el margen derecho del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en el momento determinado se hicieron necesario que recordáramos para justificar cada uno de los pasos que vamos llevando a cabo. Muy bonito ejercicio. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.